fulanito de tal. Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos como cada miércoles, invitados y personas que amablemente nos honran con su presencia, no invitados formalmente porque estén inscritos. Sin embargo, como ya es tradicional desde que yo tomé el seminario, la tercera ponencia es invitar a un profesora del departamento de matemáticas. Siempre el tercer seminario es dedicado a alguna investigador o investigadora del departamento de matemáticas de la escuela o de alguna otra escuela, o centro de investigación o centro de estudios avanzados o no avanzados. Entonces, la idea es que el día de hoy me siento honrado en presentarles a la doctora Laura Rocío González. No sé por qué no puso Ramírez, pero Ramírez es un excelente y muy bonito apellido. Aquí en su currículum. Es que yo me pido Ramírez. Brevemente, la semblanza es que la doctora es licenciada en matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en matemáticas del CIMBESTAD, un doctorado en la Universidad de Boston, así también como una posición postdoctoral a través del CONACYT en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad de Hidalgo, en Michoacán, Hidalgo. Y después ingresó como docente a la unidad profesional del Politécnico en Hidalgo. Tiene un nombre aquí muy extraño, entonces no me lo sé, por eso no lo digo, para no errar. Sin embargo, en la unidad profesional en Hidalgo. Y desde el 2021, se lo dije bien ahora, el 2021, es docente de la SFM. Doctora, le agradezco muchísimo su atención, aceptar la invitación y bueno, pues por favor, es suyo. Gracias. Muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias. Hola a todos. Gracias por la invitación y pues aprovecharé este tiempo para hablarles un poco de lo que son mis intereses de investigación, tal vez para motivar un poco el tipo de investigación que estoy realizando, donde está enfocada en aplicar matemáticas a fenómenos en biología y medicina. Entonces, el plan de la charla es primero hacer la motivación de por qué estamos estudiando esto. Sé que hay estudiantes de distintas áreas, entonces a lo mejor no es algo en específico que conozcan lo que yo voy a hablar. Entonces, primero quiero motivar lo que estamos estudiando para tratar de que sea algo divulgativo, que sepan qué es lo que estamos haciendo. Y posteriormente ya nos vamos a la parte formal, que es el enfoque de modelación que se está tomando, pero con derivadas de orden fraccionario. Como ya es un tema muy específico y no necesariamente sabemos acerca de derivadas de orden fraccionario, el objetivo principal va a ser introducir este objeto matemático para que sepamos cómo puede interpretarse, una posible interpretación del mismo. En particular, voy a aplicar esta herramienta en modelos de actividad neuronal, como lo decía el título de la charla. Y entonces vamos a tratar de entender cómo podemos modelar actividad neuronal, pero con esta herramienta matemática. La voy a relacionar con fenómenos en biología, que son de hecho como yo empecé en esta área de matemáticas aplicadas. Entonces, por el momento, pensemos que estos dos tópicos son aplicaciones de matemáticas con derivada de orden fraccionario en neurociencia. Bueno, primero quiero motivar el objeto de estudio, lo que estamos estudiando, y en este caso en particular, para el día de hoy, el objeto matemático, biológico que estamos estudiando es el cerebro, ¿no? Como unidad fundamental del cerebro tenemos a las neuronas, que son las células básicas del cerebro. Hay aproximadamente 100,000 millones de ellas, que es una cantidad masiva de estas unidades, de estas células, y hay interacción entre ellas, ¿no? Se están siempre comunicando, se está mandando información una neurona a otra, poblaciones neuronales a otras. Este tipo de comunicación
pueden ser de tipo química, que lo que sucede es un intercambio iónico ahí de la neurona con pues hay cierto gradiente electroquímico y salen iones, entran iones y esto produce cierta información hacia la siguiente neurona. Eso puede suceder, puede ser una sinapsis, que piensen que sinapsis es interacción entre neuronas de tipo químico, o puede ser también de tipo eléctrico, que lo que sucede es que potencialmente tienes a dos neuronas que están literalmente pegadas, ¿no? Y hay un proceso de difusión que le está mandando iones de una neurona a otra. Bueno, de forma general podemos dividir a las neuronas en neuronas de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio, dependiendo del efecto que una neurona tenga con la neurona vecina. Esto es una simplificación adecuada para la modelación, porque resulta que la biología es mucho más complicada que eso. Hay evidencia de que algunas neuronas se comportan de un tipo cuando son jóvenes y de otro tipo cuando son adultas. Entonces esto es una simplificación adecuada, pero no es la realidad biológica. Bueno, en particular, uno de los modelos que les voy a enseñar está tratando de entender la interacción entre neuronas, pensando en que tienes poblaciones neuronales de tipo excitatorio y de tipo inhibitorio. Y entonces vamos a ver cómo la interacción puede hacer que ellas estén trabajando de forma adecuada, que nuestro cerebro está trabajando de forma adecuada, o bien nos podamos ir a una situación patológica, potencialmente un ataque epiléptico, ¿no? O una crisis epiléptica. Entonces, en particular, el desbalance entre la población excitatoria y la población inhibitoria te puede dar situaciones patológicas, te puede dar síndromes distintos, te puede dar una crisis, por ejemplo. Y bueno, hay maneras en que se mida este balance entre excitación e inhibición, y hay gente que lo mide, ¿no? Tiene marcadores para determinar este balance. Y bueno, el último punto aquí que quiero mencionar es que justamente en las crisis epilépticas, pues lo que resulta es que hay una hiperexcitación. La población excitatoria está trabajando demasiado y la inhibitoria no está trabajando bien. Entonces, la conclusión tal vez sería que un balance adecuado entre excitación e inhibición puede ser una manera de ver que el cerebro está trabajando de forma adecuada. Okay. Bueno, ese es un poquito de el objeto biológico que estamos estudiando. Ahora, ¿cómo podemos modelar actividad neuronal? Hay potencialmente dos enfoques o hay muchos otros enfoques complementarios. Los que yo les voy a contar son el enfoque de modelación en forma individual, que es el enfoque donde tú te fijas en una neurona en particular, calculas ahí el potencial de membrana de la neurona y te fijas que bajo efectos externos o bajo interacciones con otras neuronas, pues lo que sucede es que hay un cambio abrupto del voltaje de una neurona. Y eso es lo que se conoce como spikes o potenciales de acción. Y entonces una neurona está como dando flashazos, y esos flashazos pues son este cambio abrupto de su voltaje. Y se cree que realmente esa distribución de potenciales de acción es como un código que la neurona está utilizando para mandar información a las demás. Eso es lo que se cree en la comunidad científica. Entonces, una opción sería, bueno, ¿por qué no escribimos modelos de ecuaciones diferenciales, en este caso, para describir este tipo de fenómenos, ¿no? Y esos modelos los hay. El modelo más famoso es el modelo Hodgkin y Huxley, si alguien lo ha escuchado alguna vez. Ese modelo fue planteado para describir exactamente esta dinámica, y de hecho los que escribieron este modelo pues ganaron un premio Nobel de Medicina debido a que fueron muy acertados en su propuesta de modelación. Esa es una posibilidad, modelar en una célula, ¿no? Cómo se comporta una célula. Pero pensando en que tenemos una cantidad masiva de neuronas y tomando en cuenta que, por ejemplo, este modelo es de 4 ecuaciones diferenciales ordinarias, pues acoplar
muchísimas neuronas, pues sería muy complicado. Entonces, otro enfoque es el de pensar en modelar poblaciones neuronales, no solo una, sino, por ejemplo, cómo se comporta una columna cortical, cuál es el voltaje promedio, cuál es la actividad sináptica promedio, en tratar de tener un enfoque de campo medio, lo que se llama de campo medio, para describir características de la población que está en algún lugar, potencialmente en una columna cortical. Ahora, esto es relevante porque cuando a uno le hacen grabaciones de su cerebro, pues mayoritariamente van a ser en grande escala, ¿no? Puede ser una escala mesoscópica del orden de milímetros, pueden ser una escala más grande, y hay distintas grabaciones clínicas que te pueden dar evidencia de distintas escalas. Por ejemplo, pues tenemos el electroencefalograma, que cubre casi toda la corteza cerebral. Hay otras grabaciones clínicas que son más pequeños, por ejemplo está el potencial de campo local, que es una escala del orden de milímetros cuadrados, y por ejemplo el potencial de campo local se ve como un arreglo de microelectrodos, que de hecho aquí están, y el consenso científico es que lo que está midiendo este potencial de campo local es el remanente de las actividades sinápticas de las neuronas. Entonces, bueno, si tú quieres por ejemplo, analizar estas grabaciones clínicas, es posible que sea más adecuado tener modelos que describan características medias de la población neuronal, no solamente de una neurona. Entonces, este es otro posible enfoque que uno puede trabajar, y de hecho yo trabajo en este enfoque. Y la razón por la cual yo empecé a trabajar en este enfoque fue porque, de hecho, cuando yo era estudiante de doctorado, uno de mis asesores me mostró videos de lo que sucedía en potencial de campo local justo antes de la terminación de crisis epilépticas. Y lo que sucedía es que había la existencia de patrones espaciotemporales de actividad, es decir, como que la actividad neuronal se acomodaba de forma adecuada justo antes de la terminación de las crisis. Y entonces, pues, bueno, en aquel entonces, pues, él me planteó, puedes hacer un modelo que describa esto. Yo no sabía nada de biología, pero me pareció una pregunta muy interesante, y fue así como yo empecé a trabajar en este tipo de cosas. Bueno, entonces, estos patrones espaciotemporales existen en la actividad cerebral, no solo durante crisis epilépticas. Puedes encontrar bultos de alta actividad cuando estás pensando o guardando información de corto plazo, por ejemplo, un número de teléfono. En epilepsia ya se los mencioné, y sí, pues no sé, dicen, ¿no? Que hay alucinaciones visuales geométricas después de ingerir alucinógenos que se ven así, pero pues eso sí, no sabría decirles, ¿no? Bueno, en particular, estas ondas de propagación justo antes de la terminación de crisis epilépticas, pues yo he trabajado en ellas con distintos enfoques, y el más reciente es con derivadas de orden fraccionario. Me gustaría evolucionar para ver cómo fue que llegué ahí, ¿no? Entonces, antes de evolucionar a la parte fraccionaria, vamos a agarrar un caso de un modelo en orden entero, porque pues ecuaciones diferenciales ordinarias de orden entero, pues las conocemos, ¿no? De nuestros cursos básicos de ecuaciones. Entonces vamos a agarrar dos poblaciones neuronales, una de tipo excitatorio y una de tipo inhibitorio. Vamos a plantear un modelo de dos ecuaciones. Entonces, en la primera ecuación tenemos la información sobre la razón de cambio de la actividad de la población excitatoria con respecto al tiempo. El primer término pues es un decaimiento. Ese decaimiento dice que si no tiene información esa población, pues se va a un reposo, ¿no? Que en ese caso está planteado como 0. Y el segundo término, de aquí, tiene que ver con la interacción entre las poblaciones neuronales. Se toma una función de tipo sigmoide, es decir, una función que está acotada, es una función que tiende hacia un límite, en este caso 1, y lo que estás diciendo es que aquí tienes una combinación lineal de pesos de la población excitatoria con pesos de la población inhibitoria. Uno es positivo, el otro es negativo,
Y lo que estás haciendo, pues es que estás pensando que esa población de neuronas excitatorias recibe excitación y recibe inhibición de poblaciones, y dependiendo de esa interacción, pues lo saturas, ¿no? Después de cierto umbral es suficientemente alto, pero tú sigues recibiendo la información. Bueno, el término KE es el umbral que determina cuándo está recibiendo suficiente interacción, y los W son los pesos, ¿no? Algo similar con la población inhibitoria. Ahora, como este es un modelo matemático, estamos poniéndole ahí un parámetro epsilon que tiene que ver con el posible efecto de una droga, que lo que va a hacer es que la población inhibitoria ya no trabaje bien. Eso podría ser si te dan una droga de tipo específico, por ejemplo, bicuculina. Entonces, matemáticamente vamos a ver qué sucedería con el modelo si te ponen esta droga que hace que la inhibición ya no trabaje. Entonces, por eso está aquí el término 1 menos epsilon. Si el epsilon vale 0, quiere decir que excitación e inhibición están trabajando bien. Conforme el epsilon aumenta, este término se apaga, se empieza a apagar, y eso implica que la inhibición ya no está funcionando bien. ¿Ok? Bueno, esa es más o menos la idea. Bueno, ¿y qué pasa con la simulación numérica de ese sistema de ecuaciones? Resulta que si el epsilon vale 0, tiendes a cierto estado de bajo equilibrio que se puede considerar un estado saludable. Esto es lo que sería un punto de equilibrio estable. Conforme el epsilon aumenta, la estabilidad de ese punto de equilibrio se pierde y empiezan a salir oscilaciones. Estas oscilaciones, de hecho, implican que en la dinámica está sucediendo una pérdida de estabilidad y aparece un nuevo tipo de solución que se llama ciclo límite, si es que ya han visto ese tipo de dinámica. Y aumentas más el epsilon y lo que sucede es que transicionas a un estado patológico de alta actividad. Entonces, ese epsilon que decía que le ponías la droga hace que transiciones de un estado de baja actividad, que puedes pensar que es saludable, a oscilaciones de cada vez más amplitud, a un estado patológico de alta actividad. ¿Ok? Entonces, es un modelo que te dice una transición que de hecho es similar a la que ocurre en las crisis epilépticas. En las crisis epilépticas estás en un estado de baja actividad y transicionas a un estado de hiperexcitabilidad. ¿Ok? Es entonces un modelo de juguete, lo que se llama, para describir una dinámica que sí es observada. Bueno, en términos matemáticos, para aquellos que saben un poquito de estabilidad, de ecuaciones diferenciales, lo que está sucediendo es que tienes una bifurcación con respecto al parámetro epsilon. Con epsilon suficientemente bajos, tienes un estado de equilibrio estable, de baja actividad, pierde la estabilidad mediante algo que se llama bifurcación de Hopf, supercrítica. Aparece un nuevo tipo de solución, que es un ciclo límite, que son estas como sombras que se ve aquí. Posteriormente, bueno, tienes otra bifurcación, pero llegas a un estado de equilibrio, pero está hiperexcitado, que es esta rayita negra que está acá. ¿Okay? Bueno, entonces, en ese modelo de juguete, pues, ¿qué tiene que ver con las derivadas de orden fraccionario, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de qué son, ¿no?, las derivadas de orden fraccionario, como brevario cultural, ¿no? En 1675, Leibniz utilizó la notación que conocemos como notación de Leibniz en una publicación. El marqués de L'Hôpital le cuestionó qué pasaría si n fuera un medio, si no fuera entero, si fuera una fracción. Y 20 años después, debido a que se enviaban cartas, Leibniz concluyó que esto conduciría a una paradoja de la cual algún día serían extraídas consecuencias útiles. En 1738 se estableció la primera referencia a una derivada fraccionaria y posteriormente hubo trabajos de Fourier y muchos matemáticos más al respecto. Ok, entonces primero vamos a definir lo que es la derivada de orden fraccionario. Necesitas agarrar un intervalo para definir la derivada de ese orden. Entonces vamos a pensar que agarramos alfa entre 0, mayor que 0 y menor o igual que 1. Vamos a definir la derivada fraccionaria de una función que le vamos a pedir que sea
integrable en el intervalo a infinito con algún a fijo en los reales, y f' también le vamos a pedir que sea integrable. La definición de Caputo, que es la que tengo en este trabajo, dice que la derivada de orden fraccionario de la función f con respecto al límite inferior a se define como, bueno, esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí es 1 entre gamma de 1 menos alfa, donde gamma es la función gamma, que es una extensión de la función factorial, y luego tenemos una integral desde a, que es el tiempo donde vas a empezar a analizar la integral, hasta el tiempo t, que es el tiempo en el que estás, y lo que tienes adentro de la integral es f', la primera derivada. Ese f' está dividido entre una función, o bien piensa que esto tiene la cara de una convolución, es una convolución de f' con una función adecuada. ¿Ok? El término de gamma está fijo conforme tú fijas el alfa, es gamma de 1 menos alfa, entonces este realmente va a ser una constante para el alfa dada. Ok, bueno, pero ¿cómo podemos entender qué significa esta derivada de orden fraccionaria? Si nos fijamos en lo que es el kernel de esta convolución o casi convolución con una función adecuada, lo que está pasando con este kernel es que, bueno, primero tienes una singularidad en t, ¿no? Si tau es igual a t, tienes una singularidad, tienes un cero denominador, ese es un problema. Pero no nos vamos a fijar en ese punto, nos vamos a fijar entre a menor a t. Entre a menor a t, lo que hace el kernel es, pues, fíjate que es como una manera de pesar a la función, es una manera de pesar a la primer derivada. En particular, conforme alfa tiende a 1, lo que estás pesando es nada más el tiempo en el que estás analizando, en t igual a 5 en este caso. Conforme el alfa se hace más pequeño, lo que hace este peso es que le da más valores a los demás tiempos. Ajá. Entonces, de alguna manera es una convolución donde tú pesas a la primera derivada, pero la pesas por más tiempo, no es local, es una función no local en el tiempo. Entonces, pues hice un dibujito para tratar de hacer entender esto aún más. Consideremos que tenemos una tortuga, ¿no? Está la tortuga en posición 0, luego se mueve con velocidad constante hasta posición 1, y luego se queda ahí parada. Entonces, podrías graficar su función que determina la posición. Te fijas en su primer derivada, la velocidad instantánea, que dado mi ejemplo ilustrativo, nada más, bueno, tendríamos una derivada discontinua, ¿no? Estaba en reposo, era 0, luego era 1 y luego era 0, ¿no? Es discontinua, pero por propósitos ilustrativos nada más le voy a cerrar para que se vea como un rectangulito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo saco la derivada de orden fraccionaria de esa función? Pues conforme el alfa tiende a 1, lo que está recuperando es pues básicamente la información de la primera derivada, excepto que en tiempos mayores que 2, cuando se supone que la tortuga ya no se está moviendo, aún recuerda tantito que se movió antes. ¿Por qué? Porque es un efecto no local en el tiempo y está recordando con la integral lo que sucedió desde tiempo 0, ¿no? Digamos. Conforme el alfa tiende a 0 por la derecha, esa derivada recuerda más lo que le sucedió a la tortuga, y en este caso, aunque estés en el tiempo 6 y la tortuga ya no se está moviendo, pues recuerda que se movió en el tiempo 1, ¿no? Y eso se nota aquí porque la derivada es suficientemente alta. Entonces, esa información no local temporal se va guardando, ¿no? Esa es una motivación de lo que significa la derivada y, bueno, la definición formal, ¿no? Ahora, en biología matemática, podemos pensar que esta información no local en el tiempo, lo que sucedió antes en el sistema, pues debe ser importante para él, ¿no? Porque es lo que decide cómo se comporta en el presente. Entonces, lo que uno puede argumentar es que esta derivada de orden fraccionaria trabaja como un índice de memoria, una manera de recordar lo que le sucedió a la derivada en los tiempos anteriores. Entonces, en biología matemática, pues es importante
incorporar este efecto de la memoria porque pues tenemos memoria, ¿no? Como sistemas biológicos tenemos cierto tipo de memoria. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la dinámica de un sistema biológico planteado con un modelo fraccionario pues se vuelve muy complicada, porque la matemática, la herramienta matemática es muy complicada. De hecho, ya no es un sistema dinámico tal cual, un modelo con un orden fraccionario. En nuestro caso, quiero argumentar que qué pasa con el modelo de juguete que les puse anteriormente si incorporamos esta derivada de orden fraccionario para ver cómo cambia la dinámica del sistema. Ok, hay evidencias de que es una posible interpretación de la derivada de orden fraccionaria que sea un índice de memoria. En particular, el trabajo que realizó Du en 2013, lo que hizo fue tomar experimentos que reflejaban índices de memoria, por ejemplo, de materiales con memoria o experimentos psicológicos de recordar cosas, y los juntó con modelos de orden fraccionario y se fijó que había una buena relación del modelo con los datos, con los experimentos. Entonces, este es uno de los trabajos que motivan también al uso de derivadas de orden fraccionaria como índices de memoria de sistemas. Y bueno, realmente aquí tengo una motivación del modelo. No voy a ir en los detalles porque tardaríamos mucho, pero lo que quiero mencionar es que con una formación de matemáticas y de física, tú bien sabes que no sería correcto que solamente cambiaras la derivada y le pusieras orden fraccionario, ¿no? Debe de haber una motivación adecuada por lo cual tienes que hacer eso. Entonces, el modelo que les presenté de juguete es tal que, bueno, se trabajó en una motivación adecuada de por qué incorporar la derivada de orden fraccionaria en vez de la derivada de orden entero. Y esa motivación yo la tengo aquí, se las voy a platicar de forma coloquial. Pero bueno, si a alguien le interesan los detalles, le puedo dar la referencia, ¿no? Entonces, lo que se tiene es que se considera el análisis de la actividad neuronal en algún tiempo, en un tiempo t más tau, y esta se fija como lo que es una función de respuesta, que es el equivalente a una función de tipo sigmoide que está recibiendo la información de todas las poblaciones vecinas y la pesa de forma adecuada. Y bueno, aquí la propuesta es que esa función de respuesta debe tener una forma muy específica. Matemáticamente se establece cuál es la forma específica que debe de tener y está relacionada, de hecho, con la función de tipo sigmoide que les puse anteriormente, que es una manera de acotar la información que viene de otras neuronas. Entonces, después de meses de trabajo, uno dice, pues esta es la función de respuesta adecuada para proponer, y lo que haces es que te fijas en cuál es la excitación que recibió la neurona, pero no solo en un tiempo, no de forma local en el tiempo, sino desde mucho tiempo atrás, ¿no? Para, en este caso, incluir en esa información de excitación neuronal colectiva y poner un peso adecuado que sea como el kernel que escribimos en la derivada de orden fraccionaria. Bueno, después de algunas manipulaciones y dado que ya tenemos la motivación de lo que significa la derivada de orden fraccionaria, pues lo que se hace es pues simplificaciones adecuadas, que de nuevo no vamos a discutir a detalle, pero pues resulta que, aquí está, después de algunos meses de trabajo, pues te queda que es natural pensar que el lado izquierdo de la ecuación ahora no está descrito por una derivada de orden entero, sino está descrito por una derivada de orden fraccionario. ¿Y cómo se hizo eso? Pues considerando con cierto peso, que está dado por una ley de potencia, la actividad en los tiempos anteriores, ¿no? Que fue lo que sucedió con la información del ejemplo que les puse.
Entonces, este cambio de orden entero a orden fraccionario, pues no fue nada más cambiar el operador, ¿no? Sí, fue un cambio riguroso, ¿no? En el sentido de que ¿por qué cambias el operador derivada, ¿no? Bueno, entonces, este es el modelo que ahora vamos a analizar, pensando que ya sabemos cómo se comporta en el orden entero, y lo que queremos ver es, bueno, ¿qué pasa si ahora yo le pongo este potencial índice de memoria? ¿Qué pasa con la dinámica que les presenté anteriormente? Ok, entonces agarramos el modelo de orden fraccionario del modelo de juguete que les presenté anteriormente. Todos los términos son iguales, todos los del lado derecho son iguales. Lo único que cambia es que ahora ya no tienes la derivada de primer orden, sino tienes la derivada de orden fraccionario. ¿Ok? Y bueno, lo que sucede es que en general la derivada de orden fraccionario, al tener este efecto de memoria con respecto al tiempo, es que hace más robusta la estabilidad de los puntos de equilibrio, que les mostré como esas transiciones de baja actividad, oscilaciones, alta actividad. Entonces, lo que sucede es que es más robusto la estabilidad. Bueno, para esto uno necesita recordar tal vez los cursos básicos de ecuaciones diferenciales cuando ve la estabilidad, no sé si nos acordamos o no al respecto, pero por ejemplo, cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones constantes, digamos, a ver, digamos, x' igual a por x, ¿no? Con A una matriz de n por n, ¿no? Y digamos que x es un vector de n funciones, ¿no? Y entonces, lo que uno sabe es que uno puede generar la solución, de hecho explícita, de ese sistema. Y esa solución está en términos ¿de qué? De exponenciales, ¿no? Senos, cosenos y polinomios, ¿no? Ajá. Ahora, si tú te fijas en los puntos de equilibrio de este sistema, muy seguramente el origen va a ser un punto de equilibrio y ya dependiendo de las características de la matriz A, podrías tener otros, ¿no? Pero pensemos que el origen es punto de equilibrio, ¿no? Siendo el origen punto de equilibrio, a uno le preocupa cuál es la dinámica cerca del punto de equilibrio, es decir, qué pasa si yo agarro condiciones iniciales cercanas al origen. Ajá. Y resulta que lo que sucede está determinado pues por la solución en ese caso, y en particular lo puedes determinar por la naturaleza de los eigenvalores de la matriz A. Cuando tú sacas tus eigenvalores y si la parte real de los eigenvalores es estrictamente menor que 0, vas a tener un término exponencial e a la menos algo. Y ese va a tender a 0 conforme el tiempo aumenta, ¿no? Entonces, el criterio de estabilidad en este tipo de sistemas es muy directo, ¿no? Y tiene que ver con la parte real de los eigenvalores siendo menor que 0. Si eso sucede, tú estás asegurado que te vas a ir al 0, al origen. Bueno, resulta que si tú agarras un sistema similar, pero con la derivada de orden fraccionaria, pues resulta que esa región de estabilidad se hace más grande. Ya no solamente es parte real de los eigenvalores menores 0, que es lo que estoy tratando de dibujar aquí, sino esta región se hace más grande, potencialmente tienes parte real de eigenvalores positiva, pero suficientemente pequeña, y aún así tienes estabilidad en ese punto de equilibrio. Bueno, entonces eso lo vamos a trasladar al ejemplo de juguete que les estoy mostrando, sacando las soluciones de equilibrio, que son las soluciones constantes del sistema, que coinciden con las del orden entero, y linealizando para ver cómo es la naturaleza de los eigenvalores cerquita de tu solución de equilibrio. Y bueno, después de algunas condiciones, resulta que lo esperado sucede en el sentido de que alfa cercano a 1, la dinámica es justo como los dibujitos que les había puesto anteriormente. Conforme el alfa se hace más pequeño, la estabilidad del estado saludable es más fuerte, estás más tiempo en el estado saludable. Y la transición al ciclo límite, a las oscilaciones, se da con un épsilon cada vez más grande.
Eventualmente, con el épsilon suficientemente grande, te vas al estado hiperexcitado. Pero el alfa, este índice de memoria, te está ayudando a que te quedes en el estado saludable, aun cuando tengas mucho épsilon, que mucho épsilon quería decir mucha influencia de esta droga que no funciona como de tipo inhibitorio. Entonces, bueno, lamentablemente están muy chiquitos mis dibujos, pero este es un alfa cercano a 1. Alfa cercano a 1, el épsilon suficientemente pequeño y ya te fuiste a tus transiciones, a sus oscilaciones. Conforme el épsilon aumenta, tus oscilaciones aumentan, es decir, la amplitud del ciclo límite aumenta. Con un épsilon suficientemente grande, en este caso 0.8, ya estás en el estado hiperexcitado, estás en el estado patológico. Ok, conforme yo disminuyo el alfa, y quiere decir aumento la memoria del sistema, pues resulta que con ese épsilon bajo, yo todavía estoy en el estado saludable. Épsilon bajo, sigo en el estado saludable. Hasta el épsilon 0.6, entré a las oscilaciones, que son la transición al estado patológico. Y luego resulta que además, conforme el épsilon aumenta, yo me voy con una ley de potencia hacia el nuevo punto de equilibrio, hacia el estado malo, digamos, al patológico. Bueno, si agarro un alfa suficientemente pequeña, pues me quedo aún más tiempo en el estado de baja actividad, que es considerado como saludable. Eventualmente sí me voy al estado patológico, pero de hecho lo hago con una razón más lenta. No me voy exponencialmente, me voy más lento. ¿Ok? Bueno, entonces en este modelo de juguete, lo que nos dice es que si tú le guardas más información de la derivada, el sistema es más robusto en su estabilidad, lo cual hace pues que potencialmente que te quedes más tiempo en un estado de baja actividad. Ok, bueno, este es un dibujito para ejemplificar lo que les puse anteriormente. Este es en el eje X, es el índice de desinhibición, que es cuánta droga le pusiste que daña la inhibición, y en el eje Y es el orden fraccionario, y aquí se está dividiendo en regiones. La región azul implica que tenemos la solución de baja actividad, que es la considerada saludable. Es la única solución. Y esta región es las oscilaciones que implican la existencia de un ciclo límite, y esta región rojo sería la región no deseada, porque es la región donde nos vamos al estado patológico de alta actividad. Y entonces lo que podemos notar es que conforme baja el alfa, pues hay más región saludable, ¿no? de baja estabilidad del estado saludable, ¿no? de baja actividad. Bueno, es un modelito de juguete. Ahora, el otro ejemplo que les quería platicar es la parte de frentes viajeros fraccionarios. Sin embargo, esa parte pues requiere más herramientas matemáticas, entonces más bien les voy a contar la idea. Si uno considera la interacción espacial entre las neuronas, cosa que no existía en los modelos anteriores, ya no te queda solamente una ecuación diferencial fraccionaria, sino te queda una ecuación diferencial íntegro diferencial fraccionaria. Tienes un término integral para ver el efecto espacial de la interacción entre las neuronas. Entonces, aquí lo que se busca es justo el tipo de soluciones que yo les dije que existían en las grabaciones clínicas, que es la propagación de patrones que podrían ser de tipo onda viajera o de tipo frente viajero. En particular, aquí se busca la existencia de un frente viajero que es como un tsunami, algo que viene de baja actividad, sube a alta actividad y así se queda, ¿no? Esta solución no es muy realista biológicamente, pero casi siempre uno empieza primero analizando este tipo de soluciones antes de buscar la existencia de soluciones de tipo onda viajera, que son las que sí se observan en las grabaciones clínicas. Entonces, por sencillez, digamos, eso se busca estudiar. Entonces, este es un modelo de una ecuación diferencial ordinaria que es similar a la anterior, solo que aquí en vez de que tengas una combinación lineal finita de las interacciones de las poblaciones, tienes una integral que va de menos infinito a infinito, porque ahora tienes una dimensión espacial. Y en esa dimensión espacial estás viendo cómo afecta
a una población que está aquí, otra que está acá, ¿no? Entonces, ese término implica que estás pensando que ahora tienes un cerebro infinito lineal, ¿no? No es realista, pero bueno, uno tiene que empezar con ese tipo de cosas. Ok, esta G es un kernel que tiene que ver con la interacción neuronal espacial. Y de hecho, este tipo de información tiene parámetros que sí se pueden medir. Entonces, potencialmente, este sigma que aparece aquí puede ser motivado por una observación biológica, lo cual es relevante si te interesa eventualmente que tus modelos reflejen algo de la biología. Bueno, entonces, si se buscan este tipo de soluciones, ese modelo es tal que lo puede resolver. Ahora, ¿qué pasa si planteas el mismo modelo, pero con una derivada de orden fraccionario, pensando que hay una motivación que te dice que está bien que lo hagas y que significa algo biológicamente, ¿no? Bueno, si esto tú lo planteas y buscas ese tipo de soluciones, pues resulta que ya la matemática se vuelve muy complicada, a pesar de que es un modelo sencillo, porque es no lineal, pero es lineal a trozos. Entonces, a pesar de que está sencillo, este modelo es una ecuación en una dimensión espacial, aún así ya se vuelve muy complicado hacer la manipulación del mismo. Y bueno, lamentablemente pues los pasos no los puse, pero resulta que uno puede construir las soluciones y te quedan unas cosas en términos de otras cosas que son series de potencias de series de potencias. Y eso es en un modelo sencillo. ¿Okay? Entonces, aquí pudo ser resuelto explícitamente, pero no necesariamente tiene por qué hacerlo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Pues que estos modelos de orden fraccionario pueden llegar a ser ya muy difíciles de analizar, ¿no? Posiblemente te tienes que ir a la parte numérica, que también tiene su reto, o bien usar herramientas pues muy complicadas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que quería mostrarles? Que cuando uno saca estas soluciones de tipo frente viajero, tal vez si ya tomaron sus cursos de ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, cuando tú tienes soluciones de tipo onda viajera, tienes también condiciones de existencia de la solución, ¿no? Puede que resuelvas explícitamente, pero tiene condiciones específicas para garantizar que tal solución existe. Esas condiciones están determinadas por los parámetros del sistema. Entonces, en este caso, yo aquí lo que estoy ploteando son las condiciones de existencia de esos frentes en el orden entero y en el orden fraccionario. Y esas condiciones tienen que ver aquí con el parámetro C, que es la velocidad de propagación del frente, y con los parámetros K, que era el umbral sináptico del modelo. Y aquí lo interesante pues es que resulta que dependiendo de las propiedades biológicas del sistema, el efecto de la memoria es tal, o sea, de la memoria, del índice de memoria, de la derivada de orden fraccionario, es tal que puede hacer que la velocidad de propagación del frente se vaya más rápido o se vaya más lento. Entonces ahí hay como una bifurcación del efecto de la memoria en las propiedades de la propagación de los frentes. Entonces, dependiendo del índice de memoria y de los umbrales sinápticos de los parámetros del modelo, pues resulta que comparado con el orden entero, puede ser que las soluciones de frente viajero se vayan más rápido, se vayan igual de rápido que las del orden entero o se vayan más lento que las del orden entero. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que hay una relación en estos modelos de juguete muy complicada posiblemente entre los parámetros del sistema, que en este caso te están diciendo cosas sobre el sistema biológico, y el efecto del índice memoria en lo que va a pasar en la dinámica del sistema, ¿no? En lo que va a suceder con las soluciones. Bueno, entonces esos eran los dos modelos que quería contarles, esperando que se lleven algo de información, ¿no? Sobre el tipo de cosas que uno puede hacer.
son herramientas pues ya muy difíciles en términos de la parte teórica, pero aún así yo creo que siempre es factible relacionarlo con grabaciones clínicas y con evidencias biológicas, ¿no? Y esa es una de las cosas que pues a mí me interesan en particular. Bueno, entonces como conclusiones y relevancia biológica, el orden fraccionario puede efectuar un papel muy importante en lo que está sucediendo con este sistema biológico, cualquier otro sistema biológico. Potencialmente el efecto está determinado por las propiedades del sistema, dependiendo de los parámetros en los que te encuentras, lo que significa en el sistema biológico puede actuar de una manera o de otra. Y bueno, en el caso del ejemplo de desinhibición, resulta que hay mecanismos biológicos que sí pueden relacionarse con este índice de memoria. Uno de ellos es la plasticidad homeostática, es decir, hay mecanismos de regulación que podrían potencialmente relacionarse con esta interpretación. Y bueno, actualmente pues una parte de mí sigue haciendo este tipo de análisis que ya se vuelven muy teóricos, pero aún así creo que son muy interesantes. Y bueno, también como comercial, que también tenemos algunos proyectos de modelación matemática, pero no de orden fraccionario, de orden entero. Esto en la línea de física y matemáticas en medicina, que está aquí en CEPI, SFEM, y estamos empezando a explorar modelos matemáticos que describan el efecto de la radiación en cultivos celulares. Y también es algo que uno puede hacer con las herramientas matemáticas, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si haya preguntas. Muchas gracias, doctora. Damos paso a las preguntas y ya el primer voluntario. Muchísimas gracias, doctora, por tu presentación. Una pregunta que va sobre otra aplicación. De los modelos de orden fraccionario, ¿se podría utilizar también para otros trastornos como el Alzheimer? Yo creo que sí, pero habría que ver si es una región cerebral en específico o algo así, ¿no? Y ver si te puede decir algo más, ¿no? Todavía no es, no ha sido estudiado a fondo el efecto, ¿no?, de este tipo de modelos en actividad neuronal. Todavía se está desarrollando mucho. Gracias. La duración de alta excitación por presencia de una droga o de un agente externo, ¿cuánto dura o se puede modelar también dentro de estos parámetros que se incluyen? No sé exactamente esta droga, por ejemplo, cuánto dura, pero yo creo que podría incluirse de alguna manera, ¿no? Porque debe tener un efecto, pues, con cierta razón de crecimiento, ¿no? Debe de poderse incluir ese término. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas y un poco con la parte matemática. La primera es que para modelos de orden fraccionario, ¿qué tipo de soluciones podría uno encontrarse? O sea, ¿siguen siendo soluciones? Bueno, me imagino que no, pero podrían ser soluciones clásicas, soluciones débiles, distribuciones. Ok, ahí la cosa es que conforme alfa tiendes a 1, recuperas el orden entero, ¿no? Entonces ahí tendrías que fijarte tal vez en alfa menor que 1. Hay cosas que tienen soluciones explícitas, pero la mayoría tienen que ver con soluciones de tipo funciones de Mittag-Leffler. Para ese tipo de funciones, que estas series de potencias como que trabaja muy bien, ¿no?, con las derivadas de orden fraccionario. Entonces de ahí puedes recuperar pues, soluciones de ese estilo y puedes aplicar también transformada de Laplace para orden fraccionario.
Entonces, eso sería, ¿no? No sé si haya también cosas como distribuciones, tal vez en los de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? De orden fraccionario, a lo mejor ahí es factible buscar soluciones débiles, ¿no? O formulaciones similares, pero eso sí no lo he explorado. Ok. Y bueno, la segunda es, ¿cuál es el objeto así como geométrico detrás de una ecuación de orden fraccionario? Porque, si no mal recuerdo, bueno, en parciales ves que cuando uno quisiera, digamos, plantear el generador infinitesimal, pues ves que uno se requiere la necesidad de prolongarse al n-jet de la variedad. ¿Siguen siendo variedades en este caso o cómo sería? No, eso sí o sea, el aspecto geométrico de la ecuación diferencial, es que la cosa es que ya no tienes esta interpretación como tu campo vectorial, ¿no? Porque no es en sí información local, ¿no? Sí. Entonces ahí yo creo que hay dificultades para plantear ese aspecto geométrico que tienes en las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Que ahí es claro. Pero aquí no creo, porque al final de cuentas se queda en el lado izquierdo de la ecuación un operador integral, ¿no? Y entonces ahí no sabría cómo pues establecerlo de esa manera, ¿no? Ok, sí, bueno, es que ahí supuse como que habría un análogo de un campo vectorial, pero pues creo que eso habría que definir bien, ¿no? Ajá, Bueno, si es que no lo me hay. queda claro que lo Sí. puedas escribir como tal, ¿no? Ese análogo de campo vectorial, no me queda claro. Gracias. Hola. Hola. Bueno, ahorita nos explicó de derivadas de orden fraccionario cuando ese alfa está entre 0 y 1. ¿Cómo se vería un alfa, digamos, de 3 medios? Ajá. Si te vas de 1 a 2, ahora lo que haces es esta integral, pero con f doble prima. Entonces lo que empiezas a guardar es la información no local de la segunda derivada. Y la otra cosa es que si alfa tiende a 1 por la derecha, recuperas o bien defines la primer derivada. Pero si alfa tiende a 1, no, perdón, sí, no, por la izquierda más bien, ¿no? Si tiende a 1 por la izquierda, recuperas la primera derivada. Si tiende a 1 por la derecha, ahí ya no recuperas la primera derivada porque estás guardando la información de la segunda derivada, no de la primera derivada. Entonces, sí, o sea, lo vas definiendo por intervalos. Buenas tardes. Sobre este factor de desinhibición epsilon, comentaste que cuando era igual a 0 era un patrón, digamos, neurológico normal, y cuando llegaba a determinado valor era patológico. ¿Qué interpretación, bueno, a lo mejor eso no lo entendí muy bien, qué interpretación se da cuando la epsilon era de transición, que era modelos sinoidales? Ajá, sí, son ciclos límites. Aquí se está interpretando como una transición, o sea que ese epsilon mostrando esas oscilaciones periódicas es porque hay una transición entre el estado de baja actividad con el estado de alta actividad. Y eso es, digamos, bueno, me refería a qué interpretación biológica tiene. Porque cuando está de alta actividad era, por ejemplo, mencionabas crisis epilépticas, cosas así. ¿Estos patrones de transición serían como conexiones sinápticas normales o cosas normales o ya rayan en otras condiciones patológicas? No, es que por eso yo creo que es la transición entre algo que está funcionando, pero ya está empezando a hacer cosas raras, ¿no? O sea que estás en el limbo entre ambos. No estás del todo bien, pero no estás del todo mal. Y de hecho, si te fijas, bueno, ahí en los dibujitos, cuando empezaban acá, por ejemplo, si empiezan aquí estas oscilaciones, tal vez podría interpretarse como, bueno, estoy todavía cerca del estado de baja actividad, entonces empieza a pasar algo porque ya mi comportamiento no estoy solamente sobre un estado estable, estoy oscilando,
Entonces estoy modificándome, pero todavía estoy en un nivel adecuado, ¿no? Tal vez. Pero conforme las amplitudes de las oscilaciones se hacen más grandes, pues ahí ya es, o sea, es una transición a un estado no deseable, ¿no? Entonces, realmente los estados que estamos interpretando biológicamente son el de baja actividad y el de alta actividad, ¿no? Y el de oscilaciones se nombra una transición. Sin embargo, hay otros modelos que hacen otro tipo de cosas. Por ejemplo, estas oscilaciones, de hecho, las relacionan con un estado epiléptico. Entonces, depende del modelo que estás tratando, qué significa la dinámica que estás viendo. Aquí este significa una transición, pero a lo mejor en el otro modelo significa que ya estás en una crisis. Ok, y otra pregunta rápida, ¿por qué utilizar precisamente esta definición de derivada fraccionaria? Ajá. Sí, de hecho hay varias definiciones. La razón por la cual utilicé esa definición fue porque, digamos que de forma natural nacía en la motivación que se utilizó, en la motivación biológica del modelo, de forma natural salía esa derivada de orden fraccionario, la definición de Caputo. Ajá. Y de hecho ahí, si alguien ha visto algo de derivadas de orden fraccionario, la función que se propone aquí como función de respuesta, de hecho es otro tipo de derivadas, que es la derivada de tipo Riemann-Liouville. Entonces, digamos que dada la interpretación y el modelo que se motivó, esa fue la definición que salía ahí de forma natural. Ok, gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias por la plática. Yo quería preguntar algo respecto a cuando tienes un sistema de ecuaciones, que es de la excitada y de la inhibida. Ya ve que ocupa la función sigmoide, la f, y en este caso fue una fracción de 1 entre 1 más el exponencial, ¿no? La elección de esta función tiene cierto, digamos, papel en la ecuación diferencial, porque por ejemplo podemos escoger también la tangente hiperbólica, ¿no? ¿Cómo sería esa parte, pues? De hecho, la dinámica va a ser muy similar. Algunos modelos lo que hacen, de hecho, es simplificar y en vez de agarrar la sigmoide, agarran la función de Heaviside, pero la dinámica es muy similar. Entonces, es común también que se ponga aquí como una función que cumple las propiedades pues, de saturación, ¿no? Entonces, sí puedes ocupar otras, hay varias, y la dinámica es relativamente similar, ¿no? Y también en ese sentido, este tipo de modelos, de hecho, es la parte continua de los modelos de redes neuronales. Y entonces, los modelos de redes neuronales, pues, hacen algo similar, ¿no? Agarran una función de activación que puede ser sigmoide, ReLU y esto, y aquí es similar. Aquí tú tienes tus funciones de activación, pero motivados por el fenómeno biológico. Entonces, no solamente hay una elección, puedes cambiar de elección por hipótesis biológicas o por simplicidad matemática, ¿no? De acuerdo, gracias, doctora. Nada más una duda, creo que sí lo comentó, cuando decía que la dinámica era más robusta usando las derivadas. ¿Mande? Estabilidad. La estabilidad era más robusta usando las derivadas fraccionarias, ¿no? Entonces, esto es porque la ventana de información es más grande, en tiempos anteriores, la ventana es más grande y por eso es su virtud, por decirlo así. Pues es lo que se cree, que eso, al tener más información no local temporal, como tienes más de esa información, tiendes a tener más región de estabilidad. Esa es una de las interpretaciones, pero ciertamente no hay una interpretación rigurosa de la derivada de orden fraccionario, ¿no? O sea, no hay una verdad absoluta acerca de ella, hay posibles interpretaciones, esta que les estoy dando es una de ellas, pero es un problema que no se ha resuelto, ¿no? También la parte geométrica, o interpretación geométrica, también hay cosas que no me parecen son establecidas todavía. Por ejemplo, si se usaran enteros en lugar de fraccionarias, no da esa ventana, no da la misma ventana.
No, la ventana de estabilidad de los enteros es más pequeña, ¿no? Más local. Ajá, Ah, ok. o sea, es... Sí, porque sí lo mencionó, pero Ajá, se me sí. olvidó, perdón. O sea, porque cuando tú ves la estabilidad en ese tipo de ecuaciones, te fijas básicamente en la parte real de los eigenvalores, ¿no? Ok. Parte real menor que 0 y eso ya te implica estabilidad asintótica de los puntos de equilibrio. Pero aquí puedes tener, es esta región en el caso de orden entero y en el caso de orden fraccionario, esto se empieza a abrir más. Ok, ok. Y entonces podrías tener posiblemente el equivalente a eigenvalores con parte real positiva y bajo condiciones adecuadas, aún así eres estable. Hola. Bueno, Hola. yo quería preguntar si en el caso de orden entero en los modelos, si podrías meter en los parámetros espaciotemporales, ¿no te podría dar esta estabilidad? O más bien en lo que te da las de orden fraccionario. O sea, ahí a lo mejor no sé si estás pensando como un mecanismo de control para llevarlo a la estabilidad. No, más bien el modelo de orden entero, Ajá. volverlo también con variables de espaciotemporales. Espaciotemporales. Es que eso podría ser con algún mecanismo de control, ¿no? Lo que le pones un mecanismo de control para tratar de mantener la estabilidad, eso podría ser, ¿no? Pero aquí la diferencia es que ese enfoque está basado en la idea de que está recopilando la información de tiempos anteriores, ¿no? ¿En el orden entero? No, en fraccionario. Ah, yo me refería al orden entero. Sí, por eso. Ah, ok. Una opción sería que pongas algún mecanismo de control, pero aquí yo no, o sea, yo no hago control, ¿no? En los sistemas. Y otra pregunta, de orden fraccionario y entero, en los modelos o con los datos, ¿cuáles se aproximan un poco más? Eso todavía tendría que determinarse, porque hasta donde tengo entendido todavía no hay una relación directa entre modelos de orden fraccionario con datos clínicos. Entonces eso es algo que se espera que se haga en algún momento. Ujú. Buenas tardes, doctora. Hola. Gracias por la presentación. Yo tenía una duda referente de, digamos, qué pasaría si esta derivada de orden fraccionario se presenta, pero en la parte espacial. Como qué características debería tener el sistema para poder considerarse. Ajá, de hecho, sí, en la parte espacial ha sido usada para modelar procesos de difusión, pero anómala. Entonces, algunos modelos le incorporan como una segunda derivada espacial, bueno, una derivada espacial con un orden entre 2 y 3 o entre 1 y 2 para ver cuándo el proceso de difusión no es, digamos, normal, ¿no? Cuando tiene otras características. Entonces, sí utilizan también en la derivada espacial. Hola. Hola. Bueno, yo tenía una duda como en la interpretación de la gráfica, bueno, que haces de la cantidad de droga que va, bueno, en el estado como ya estable, luego hay como una parte punteada. No, en la siguiente creo que es. ¿La siguiente? ¿O en la anterior? ¿En los frentes o en...? Sí, cuando que va punteado, va primero estable, luego punteado. No, estos son frentes No, pero que están propagando. es antes, según yo. Bueno, es como va variando entre 0 y 1 nuestro epsilon. ¿De las primeras? Sí, creo que es la anterior a esa. No, esa es la siguiente. ¿Es ese otra. o ese? No, ¿Ese es según yo para otra. orden cercano a 1? Ajá.
Esa. Ah, ok, Ya. ok, perdón. Ajá. Ya, sí. Ajá. Bueno, hay unas partes en esa curva, como que si mantenemos un valor fijo de como la cantidad de droga suministrada, Sí. como que se sobreponen. Ah, Entonces ahí sí. podríamos tener como que el cerebro estaría en varios estados a la vez. Ajá, por ejemplo, si te paras en 0.7 casi, esto es un diagrama de bifurcación y justo creo que ya entendí tu pregunta. Lo que dice es que tienes 1, 2, 3 estados. Tienes 3 estados de equilibrio, 3 estados de equilibrio del sistema. Sin embargo, 2 de ellos son inestables y 1 es estable. Entonces, son posibles estados de actividad cerebral. Sin embargo, el único que es estable es el estado hiperexcitado. Es decir, los otros 2 existen tal cual, pero si tú te paras muy cerca de ellos, no necesariamente vas a quedarte cerca de ellos. Entonces aquí el único, tal vez importante en este caso, es el de la línea negra, porque ese es un estado que es estable. Entonces si empezamos con condiciones iniciales cercanas, de hecho vamos a tender hacia él, va a ser asintóticamente estable. Y bueno, y relacionado con eso, entonces, ¿cómo en qué punto habría como un límite para saber cómo hacia dónde va a tender? O sea, ¿se va a tender hacia el estado excitado o se va a tender hacia el anterior? Bueno, si tú fijas un épsilon, entonces tú, en este caso, tienes, por ejemplo, aquí, ¿no? En épsilon suficientemente bajo, realmente solo tienes un punto de equilibrio y este es asintóticamente estable. Si tú miras tu plano fase, siempre te vas a tender a ese punto de equilibrio. Ahora, si te pones aquí en las líneas punteadas, ahí ya no tienes solamente un estado estable, tienes un estado de equilibrio, pero este es inestable. Y de hecho aquí no aparece, pero lo que sucede es que si tú agarras cualquier condición inicial, te vas a ir a una solución que se llama ciclo límite. Y eso implica que tu solución va a estar oscilando. Entonces, ¿cómo saber cómo transicionar? Pues depende primero en qué épsilon estás y potencialmente te puedes fijar en los cuencos de atracción de cada estado y fijarte, bueno, hasta dónde llegan, o sea, qué condiciones iniciales son tal que tienden hacia ellos, en Gracias. general. Ajá. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Oiga, una pregunta. ¿Por qué cuanto más bajo es alfa, se pierde esta zona de transición? ¿Qué interpretación se le puede dar? ¿A la pérdida de la zona de Ajá, transición? sí. Esa es una muy buena pregunta. Ujú. Sí, o sea, esa transición son los ciclos límites, esas oscilaciones. Sí, de hecho en la diapositiva anterior también se nota que cuando alfa es 0.1, ya estas ondulaciones ya no aparecen, ya es súbito del estado, bueno, la transición entre estos dos estados. De hecho, ahí lo que sí podría decir, no se los comenté, pero esta región verde ahora sería el equivalente de la transición, que ya no son ciclos límite. Esta región verde es una región de biestabilidad. En la región verde resulta que tanto la solución de baja actividad es estable como la de alta actividad es estable. Ahora, ¿a cuál te vas? Pues depende de tu condición inicial y del cuenco de atracción de cada una de estas soluciones. Entonces, sí, ciertamente ya no tenemos esa transición y ahora la transición tal vez es tal que depende de dónde estás, a cuál te vas a ir. Pero sí se elimina esa transición, ¿no? Y bueno, sí. Todavía habría que ver una interpretación biológica de qué significa eso, ¿no? Que se vaya esa transición. Pero es muy buena pregunta, sí. Gracias. 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 Ay, wow. Gracias. Gracias.